Existe una fuerza oculta más peligrosa que el propio mal, una que Dietrich Bonhoeffer consideraba responsable de una inmensa destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del mal, esta fuerza no puede ser razonada, expuesta, ni siquiera combatida directamente. Se propaga silenciosamente, dejando a las personas ciegas ante la verdad e inmunes a la lógica. Esa fuerza es la estupidez. ¿Por qué Bonhoeffer veía la estupidez como una amenaza mayor que el mal? ¿Por qué la consideraba un peligro más profundo y corrosivo que la propia maldad? No la describía simplemente como un defecto de razonamiento o una falta de inteligencia, sino como una crisis de dimensiones morales y sociales, una enfermedad que podía afectar incluso a las personas más cultas e instruidas. Mientras que el mal suele ser identificado, reconocido e incluso combatido, la estupidez se infiltra silenciosamente. Se arraiga en las mentes de las personas y las vuelve incapaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Bonhoeffer observó con horror cómo la estupidez no solo nublaba el juicio individual, sino que se propagaba como un fenómeno colectivo, debilitando la capacidad de una sociedad entera para resistir la injusticia. En este análisis, profundizaré en los pensamientos de Bonhoeffer para ayudarte a comprender por qué la estupidez es tan peligrosa, cómo identificar sus señales en los demás y, lo más importante, cómo evitar caer en ella tú mismo. Dietrich Bonhoeffer nació en febrero de 1906 en Alemania, en una época en la que el país aún mantenía su prestigio como una nación de intelectuales, poetas y filósofos. Fue un pastor luterano, teólogo neo-ortodoxo, disidente antinazi y miembro de la Resistencia. No era simplemente un religioso, sino un pensador agudo, un hombre de principios y de acción, alguien que no se limitó a observar pasivamente los horrores que se desarrollaban a su alrededor. Durante años, intentó advertir a las personas sobre los peligros de la obediencia ciega y el ascenso de la intolerancia. Habló con fervor contra el odio creciente que se esparcía como un veneno en su sociedad, contra la forma en que los ciudadanos comunes cerraban los ojos ante la brutalidad que se imponía a su alrededor. Creía firmemente que, si lograba que las personas comprendieran lo que estaba ocurriendo, si las enfrentaba a la realidad con hechos irrefutables, lograría despertarla su letargo. Estaba convencido de que la verdad, si se presentaba de manera clara y evidente, rompería las cadenas de la manipulación y la ignorancia. Pero pronto descubrió que su optimismo era infundado. No importaba cuántos argumentos presentara, no importaba cuánta evidencia tuviera a su favor, la gente se negaba a escuchar. Las palabras que pronunciaba, las advertencias que lanzaba, los hechos que exponía, eran desestimados con indiferencia, o peor aún, con desdén. La sociedad no quería despertar porque el sueño de la complacencia era más cómodo que la realidad de la responsabilidad. Bonhoeffer fue testigo de cómo la verdad no tenía poder sobre quienes habían decidido no verla, sobre aquellos que preferían mantenerse en la oscuridad, aferrarse a sus creencias sin cuestionarlas. Después de años resistiendo al régimen, su lucha llegó a un punto crítico. Una noche, Bonhoeffer regresó a casa después de otro día, tratando de combatir la maquinaria del nazismo con la única arma que tenía, la razón. Al entrar en su hogar, encontró a su padre esperándolo con una expresión de gravedad, con la tristeza de quien sabe que algo inevitable está a punto de suceder. En su habitación, dos hombres lo esperaban. Habían venido a llevárselo. Desde su celda, privado de su libertad, Bonhoeffer tuvo tiempo más que suficiente para reflexionar sobre todo lo que había presenciado. Vio cómo su país, que alguna vez había sido cuna de grandes pensadores, de genios de la literatura, la filosofía y la música, se había transformado en un refugio para cobardes y criminales. Había visto con sus propios ojos cómo personas que antes parecían honorables, incluso inteligentes y educadas, habían renunciado a sus principios, habían dado la espalda a la moralidad, no porque fueran intrínsecamente malvadas, sino porque habían dejado de pensar. Se dieron por vencidos, se rindieron al pensamiento impuesto, se dejaron llevar por la corriente sin resistencia. Y entonces lo comprendió con absoluta claridad. El verdadero enemigo no era la maldad. La maldad, por más cruel que fuera, podía ser identificada, enfrentada y combatida. Pero la estupidez era otra cosa. Era el enemigo invisible, el virus silencioso que debilitaba la conciencia, que volvía a las personas incapaces de ver la verdad, incluso cuando la tenían frente a sus ojos. Bonhoeffer entendió que la mayor amenaza para la humanidad no era la existencia de personas malintencionadas, sino la docilidad de quienes la seguían sin cuestionar. El mal, según Bonhoeffer, puede ser enfrentado, expuesto y hasta erradicado. Aunque sus actos sean atroces, el mal siempre deja rastros que lo delatan. La perversidad humana, por más profunda que sea, suele llevar consigo un peso, una sombra de culpa que, tarde o temprano, aflora en la conciencia de quien la comete.
Incluso las personas más crueles, por despiadadas que sean, en algún rincón de su ser reconocen que lo que hacen es incorrecto. Esa conciencia reprimida, aunque oculta tras justificaciones y autoengaños, es una grieta que puede ser explotada, un punto débil que permite que el mal pueda ser desafiado y, en última instancia, derrotado. Pero la estupidez es diferente. La estupidez es inmune, no tiene grietas, no deja margen para la duda, no carga con la incomodidad del remordimiento. Es impermeable a la lógica, incapaz de cuestionarse a sí misma, ciega a la razón y sorda a la verdad. A diferencia del mal, que al menos se reconoce como tal, la estupidez se disfraza de virtud, de sentido común, de convicción inquebrantable. No se puede enfrentar con argumentos, no se le puede mostrar evidencias, porque simplemente se niega a ver. Puedes discutir con una persona maliciosa y, con el tiempo, tal vez consigas hacer que reconozca el peso de sus actos. Puedes desenmascarar la maldad, señalar sus errores y presionarla hasta que, aunque no lo admita abiertamente, sienta la inquietud de saber que está equivocada. Pero con una persona estúpida, eso es imposible. No reconocerá los hechos, rechazará sin analizarlos, los despreciará sin comprenderlos. No argumentará con lógica, sino con burlas. No responderá con razones, sino con sarcasmo y desdén. Y lo más peligroso de todo, está completamente convencida de tener razón. Su convicción no se basa en la evidencia, sino en la obstinación. Mientras que la malicia es calculadora y consciente de su propia oscuridad, la estupidez se cree iluminada. Se ve a sí misma como la única postura correcta, como la única voz sensata en un mundo de engañados. Aquí radica el verdadero peligro. La maldad puede ser contrarrestada, pero la estupidez es impenetrable. Martin Luther King Jr. expresó una idea similar con una claridad contundente. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. No hay mayor amenaza que alguien que, desde su ignorancia, está plenamente convencido de que está actuando correctamente. Lo más aterrador de la estupidez es que rara vez opera de manera deliberada. No es una elección consciente, sino un estado mental en el que una persona se instala sin darse cuenta. Quienes actúan con necedad ni siquiera se percatan de ello. No es que elijan ignorar la verdad, es que han perdido la capacidad de reconocerla. Creen con firmeza en su propia rectitud, defendiendo sus ideas con una seguridad inquebrantable, como si su convicción personal fuera prueba suficiente de su veracidad. No importa cuánta evidencia se les presente, cuán contundentes sean los argumentos en su contra, su respuesta no será la reconsideración, sino el rechazo automático. En lugar de dudar y abrirse a nuevas perspectivas, se atrincheran aún más en sus creencias, volviéndose más rígidos, más inflexibles, más cerrados. Mark Twain, con su agudo sentido del humor y su inigualable capacidad de observación, dejó una advertencia que hoy sigue siendo tan vigente como en su tiempo. Nunca discutas con una persona estúpida. Te arrastrará a su nivel, donde terminará venciéndote con su experiencia. Twain entendió algo fundamental. La estupidez no se rige por las reglas del debate racional. No busca la verdad, la reafirmación de sus propias creencias. Quien intenta razonar con una persona estúpida se enfrenta a un laberinto sin salida, a una conversación circular donde la lógica es inútil, donde la negación sistemática sustituye el análisis y donde cualquier esfuerzo por esclarecer los hechos es visto como una provocación o un ataque personal. Todos hemos encontrado personas así, individuos que, ante cualquier intento de diálogo, recurren a evasivas, respuestas vacías y frases hechas. No argumentan, simplemente descartan, no analizan, simplemente rechazan. Cada vez que se les presenta mucho incómodo, su respuesta es una barrera de indiferencia. Da igual, no me importa, eso es lo que piensas tú. Estas frases no son simples expresiones de desinterés, son mecanismos de defensa, estrategias inconscientes para evitar enfrentarse a la realidad de su propia ignorancia. Son una forma de autoconservación, una manera de esquivar la incomodidad de cuestionarse a sí mismos. Aquí es donde la estupidez se vuelve un problema no solo individual, sino social. No solo impide el crecimiento personal, sino que obstaculiza el avance de la verdad en cualquier nivel. Y cuando la estupidez deja de ser un fenómeno aislado y se convierte en un estado colectivo, en una mentalidad compartida por multitudes, el resultado es desastroso, porque la maldad necesita de la astucia para imponerse, pero la estupidez solo necesita suficiente gente dispuesta a obedecer sin cuestionar.
Pero el verdadero peligro de la estupidez no radica únicamente en los individuos aislados. Su amenaza más devastadora surge cuando se convierte en un fenómeno colectivo, cuando se propaga dentro de la sociedad como una epidemia silenciosa que corroe la capacidad de pensamiento crítico y anula la voluntad individual. No se limita a una simple falta de inteligencia o de conocimiento. Es un estado mental que infecta grupos, movimientos y sistemas enteros que dependen de la obediencia ciega para consolidar su poder. La fuerza de uno depende de la estupidez de muchos. Esta es la razón por la cual la estupidez en masa acompaña siempre el ascenso del autoritarismo. Ningún régimen opresivo puede sostenerse sin la complacencia de una multitud que renuncia a su independencia en favor de una falsa sensación de seguridad y pertenencia. La gente no pierde su inteligencia, la entrega voluntariamente. No es que no sean capaces de pensar, es que deciden no hacerlo. Prefieren el consuelo de la conformidad antes que la incomodidad de la duda. Y cuando una persona se despoja de su capacidad de cuestionar, cuando se somete a una narrativa sin interrogarla, se convierte en un instrumento dispuesto a hacer cualquier cosa, sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Y aquí radica el verdadero horror. Una vez que una persona ha entregado su mente, ya no hay límites para lo que puede ser manipulada a hacer. Puede convertirse en un engranaje de un sistema destructivo, en un ejecutor de injusticias, en un defensor de mentiras, no porque tenga malas intenciones, sino porque ha sido adiestrada para creer que lo que hace es correcto. No dudarán en destruir vidas, convencidos de que están del lado correcto de la historia. No vacilarán en difundir mentiras, seguros de que están defendiendo la verdad. No cuestionarán las órdenes que reciben, porque su juicio ya no les pertenece. La paradoja más aterradora de la estupidez es que puede convertir a personas comunes y corrientes en ejecutores de atrocidades, en defensores de lo indefendible, en cómplices de crímenes sin siquiera percatarse de su participación. Por eso la estupidez no solo es más peligrosa que el mal, sino también más difícil de combatir. El mal, al menos, tiene una intención detrás. La malicia actúa con un propósito, sigue un plan, persigue un objetivo. La estupidez, en cambio, es pasiva. No necesita pensar, no necesita calcular, no necesita razonar. Su fuerza radica precisamente en su resistencia absoluta a la lógica, en su rechazo automático a cualquier intento de corrección o esclarecimiento. La estupidez no analiza, no reflexiona, no cuestiona, pero peor de todo es que tampoco duda. Cuando se le presentan hechos irrefutables, cuando se le demuestra con claridad que está equivocada, no reconsidera sus creencias, sino que se aferra a ellas con más fanatismo. En lugar de detenerse a pensar, se cierra aún más, se vuelve más agresiva, más impermeable a la verdad. Y esto es lo más escalofriante. No es la persona quien habla, sino los lemas y consignas que han tomado control de su mente. La estupidez se convierte en una coraza impenetrable, un escudo que protege a su portador de la incomodidad de la duda. No importa cuántos argumentos lógicos se presenten, no importa cuán obvia sea la evidencia. Para quien ha caído en la trampa de la estupidez, no hay nada que cuestionar, porque está convencido de que ya lo sabe todo. Y en este punto, la persona ya no es un individuo con pensamiento propio, sino una simple caja de resonancia de ideas ajenas, un repetidor de consignas diseñadas para mantenerlo dócil, obediente y seguro de su propia ignorancia. Por esta razón, Bonhoeffer creía que la estupidez era más difícil de combatir que el mal. Una persona estúpida repetirá mentiras incluso después de que hayan sido refutadas, porque ya no piensa por sí misma. Combatir la estupidez con argumentos es inútil. No se le puede instruir ni razonar con ella, solo puede ser liberada. Mientras una persona no recupere su autonomía mental, el debate es una pérdida de tiempo. Bonhoeffer observó cómo el régimen nazi convirtió a personas comunes en seguidores sin pensamiento. No eran inherentemente malvados, ni necesariamente poco inteligentes, pero dejaron de cuestionar. Perdieron su capacidad de discernir la verdad de la falsedad. Se convirtieron en herramientas de una agenda mayor. El peligro de la estupidez es que no solo es obstinada, sino contagiosa. Se extiende por influencia de la autoridad, ya sea política o ideológica. Bajo estas influencias, muchas personas renuncian voluntariamente a su independencia interior. Aceptan los eslóganes, la propaganda, las explicaciones simplificadas y dejan de ver el mundo tal como es. Si la estupidez no es un defecto intelectual, sino una forma de esclavitud mental, ¿cómo podemos evitarla? La respuesta es comprometerse con el pensamiento independiente. Bonhoeffer nos advirtió que las personas se vuelven estúpidas cuando dejan de cuestionar, de analizar y de pensar por sí mismas.
El primer paso para evitar la estupidez es no dejar de pensar, cuestionar todo, desafiar la autoridad cuando es necesario, no aceptar como verdad aquello que no resiste el escrutinio. La historia ha demostrado que cuando grandes grupos de personas dejan de cuestionar, la catástrofe sigue inevitablemente. La comodidad de pertenecer a una mayoría no debe superar la necesidad de buscar la verdad. Friedrich Nietzsche llamó a esto mentalidad de rebaño, y tanto él como Bonhoeffer advirtieron que cualquiera que aspire a la grandeza intelectual debe rechazar la conformidad ciega. La estupidez es a menudo el resultado de influencias externas, propaganda, desinformación y manipulación emocional. Aquellos que dependen de la estupidez para ejercer poder usan tácticas diseñadas para evitar el pensamiento crítico. Si una idea se presenta de una manera que desalienta el cuestionamiento, probablemente esté diseñada para manipular y no para informar. La única manera de evitar caer en la estupidez es comprometerse con la independencia intelectual y moral de por vida. Bonhoeffer nos dejó una advertencia que sigue vigente hoy. Vivimos en un mundo donde la desinformación, las mentalidades de rebaño y la lealtad ciega a ideologías han convertido la estupidez en una herramienta de control. Si no luchamos activamente por el pensamiento independiente, no solo estaremos combatiendo la estupidez, estaremos gobernados por ella.